empezar, ahí ya empecé a grabar. Voy a comenzar, les voy a compartir el dibujo que vamos a hacer. Compartir pantalla. Lo primero que tienen que hacer es, aquí tenemos la hojita donde yo tengo el panteón. Este se los pasé en clase y está en una de las diapositivas, si ustedes lo quieren revisar y tenerlo como a mano. El panteón, como ustedes pueden ver, es un edificio que tiene un círculo, que es su figura geométrica más importante. Y un círculo se traza o se dibuja a partir de una cruz, que yo ya lo dibujé alguna vez cuando hicimos Stonehenge, una cruz inicial, ¿ya? Que les va a delimitar o que les va a conducir a tener ese punto central, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es en su hojita, esto también es una hoja de carta, aquí no está hecho ¿cómo se llama? El margen de 4 centímetros. Ya. Pero suponiendo que esté hecho, les va a quedar un poquitito más chico el dibujo. Ya. Y lo otro que tienen que tener a mano es su palito de proporciones, porque si no lo tienen, les va a ser muy difícil seguir el dibujo que les voy a ir haciendo. Entonces, podemos hacerlo, si está aquí el margen, podemos hacerlo en esa misma posición, ¿ya? O así. Pero yo lo voy a hacer vertical, entonces pongan la hoja en vertical. Y dejen el espacio de margen para libre, ¿ya? Y ¿tienen todo el palito? Yo les voy a pedir que de repente me muestren lo que están haciendo para ver si no se han equivocado. ¿Tienen el palito a mano, no? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a tomar esa cruz, que van a tratar de poner este centro en más o menos centrado en la página en vertical, tomando en consideración ese espacio nulo, digamos, abajo. ¿Ya? Y a continuación vamos a trazar algunas proporciones, que aquí las voy a aprender, que son hacia arriba y hacia abajo, primero un séptimo, que sería de la proporción 7, está al revés, aquí, uno de esos, ¿ya? A partir del centro hacia arriba y hacia abajo. Después vamos a ir a la proporción 3,6, que es esa, y vamos a continuación a trazar una línea en un sexto, hacia arriba y hacia abajo, después del 1/7. ¿Cómo vamos ahí? ¿Se entiende? En el fondo estamos trazando esta línea de acá. Voy a marcar en otra capa. Estamos trazando por la verde. Esta línea de 1/7 hacia arriba. Esta línea 1/7 hacia abajo. Y después 1/6. Hacia abajo y hacia arriba. ¿Vamos bien? No sé si vamos bien. Tienen que decirme. Sí, profe.
Eso mismo lo vamos a hacer en vertical. Primero un séptimo y después hacia el otro lado y el un sexto a continuación. ¿Ya? Cuando tengan eso terminado, me dicen. Porque no quiero ir más rápido de lo que van ustedes para que no se pierdan. ¿Cuánto era, profe? No entendí. ¿Cuál? ¿Qué no entendiste? ¿Un séptimo cuál es? Es de la parte de las proporciones que está dividida en 7. 1, 2, 3, 4, 5. Es Pero cuando, en el dibujo. es cuando le... Ah, en el dibujo. Es la primera parte. Esa primera línea que hay después de la cruz, hacia arriba, ahí, eso mide un séptimo. Que lo tienen que medir con Ya, su palito. Y después de ahí ya. hacia arriba, la distancia es un sexto y un séptimo. Espero que esté claro, porque esto es... Sí. Bueno, cuando estén listos, seguimos. Tú ya más o menos vas lista, ¿verdad? No sé, la Cata, Ignacia, Javiera. A ver si me pueden decir si van. Mi profe, yo ya estoy lista con eso. Ya. La Cata, Javiera y Natalia, ¿cómo van? ¿Entendieron cómo era? Sí, profe, yo también estoy lista con eso. Ya. Ya, la Cata también. Ya, entonces después hacia arriba vamos a trazar 2 veces este número, un séptimo. O sea, va a ser ahí y ahí. Y vamos a trazar otra línea. Y hacia acá abajo lo mismo. 2 veces un séptimo más un séptimo. Que sería como ahí y ahí. ¿Estamos? Vamos a borrar esto. Ya. ¿Estamos? ¿Seguimos? Ya, y hacia en vertical se hace exactamente igual. Entonces se traza el séptimo 2 veces y se, se hace la línea vertical. El séptimo. Y aquí todo lo estoy haciendo al ojo porque no tengo el palito en la pantalla. Y si me equivoco un poquito, es solamente error que lo estoy haciendo al ojo. Ustedes lo están haciendo con el palito, así que no deberían equivocarse. Ya. Una vez que estamos listos con ese trazado, que es una cuadrícula en el fondo, pero que es una cuadrícula con proporciones, no son todas las líneas a la misma distancia, como cuando hacen la cuadrícula para los mapas. Entonces aquí están proporcionadas esas líneas. Y en el fondo lo que estamos haciendo es un cuadrado.
un cuadrado que tiene, digamos, el diámetro, en este caso, desde acá hasta acá, esa distancia es el diámetro de la primera circunferencia de este dibujo. ¿Ya? Esta. De aquí hasta acá. Ese cuadrado que está punteado ahí en el dibujo, no sé si se ve, pero espero que lo vean. Ese cuadrado es el que construimos con estas proporciones. Ahora, ¿por qué hay tantas? Es porque cada una de ellas va a posibilitar el dibujo de otros elementos que hay dentro de ese círculo. ¿Ya? Pero nos sirve para, en el fondo, trazar el círculo. Ahora, en la realidad, esa distancia, que es un diámetro de una circunferencia, son 43,5 centímetros, me parece. 43 algo, pero no estoy segura si es 5, creo que 5. Tiene una... Sí, tengo una tableta acá. Está mi tabletita. Es que la única manera de poder dibujar es con eso. Esa es la práctica, Catalina. Pero con la tableta cuesta un poquito. Me ha costado acostumbrar. Ya. Tenemos ya entonces ese cuadrado que es en el fondo el diámetro de la circunferencia. Entonces ahora vamos a trazar a partir del centro, de nuevo, a partir de este punto, vamos a trazar con el palito de nuevo esta distancia, que no es otra que 4, cuando tienen la parte de las proporciones de 5, son 4. Acá. 4 quintos. Esa es la distancia, de 1, 2, 3, 4, de 5. Y lo trazan para arriba, lo trazan para abajo y lo trazan también acá. ¿Dónde está? Aquí, acá. Acá también hay 4 quintos. ¿Ya? En todos los costados. ¿Estamos listas con esa? Porque esa que trazamos, que es de 4 quintos desde el centro, nos va a construir otra distancia, ¿ya? Que es esta de acá, una que va a ir por acá, otra por acá, que es el otro círculo, el de afuera. Ya. Y la otra distancia que vamos a hacer en esta vuelta es ¿cómo se llama? La distancia que hay desde el cuadrado del diámetro, que es este que hicimos acá, desde el cuadrado del diámetro. Voy a ampliar mejor esto. Este sería el cuadrado del diámetro de la circunferencia. Profe, me perdí en la parte del 4 quintos. Ya. La línea horizontal, estamos midiendo, o sea, con los 4 quintos la altura vertical, ¿verdad? ¿O la horizontal? En esta es la vertical, en Sí, esta es la horizontal. ya sí, esa es la que no había visto. Ya vi. Sí, es que Gracias. en el fondo esto es simetría pura, es simétrico para arriba, para abajo y para los lados. Ya. Entonces, esa distancia es importante tenerla, ¿ya? Saber cómo se construye, digamos, y se construye en el fondo con este valor. Y la que vamos a ver ahora es esta,
6/8, que tiene que ver con con la parte del dibujo, acá, que está después del círculo, hacia abajo, en el caso de tenerlo en vertical, que es el atrio o el pronaos, que sería en un templo griego. En el fondo es el portal de acceso, ¿ya? Que no tiene la misma geometría, porque no es parte del círculo, sino que es un edificio distinto, digamos, que está como anexado delante, que posibilita la entrada. Ahora, ¿por qué es así? Estuve leyendo, y eso yo no lo sabía previamente, estuve leyendo las últimas semanas, que el Panteón originalmente era un templo rectangular, ¿ya? Y ese templo rectangular lo construyó un cónsul que era Agripa. Por eso que afuera del frontón del Panteón, si vemos una foto, dice algo de Agripa, no sé exactamente el texto porque está en latín, pero dice Agripa. Entonces se entendía que el Panteón lo había construido Agripa, y es verdad, lo construyó Agripa, pero construyó el templo que era rectangular, ¿ya? Entonces después ese templo se incendió, se destruyó y fue restaurado. Fue restaurado como 2 veces. Y la segunda vez que lo restauraron, le metieron esta otra figura geométrica que es el círculo, ¿ya? Y esa restauración o reconstrucción fue ordenada por Adriano, ¿ya? Que fue un emperador. Agripa era cónsul, o sea, mucho anterior, antes del imperio. Entonces, Adriano lo que hizo es que contrató al Apolodoro de Damasco, se cree, al mismo del puente de Trajano, y que también hizo los arreglos en el anfiteatro Flavio. Ese arquitecto metió la figura del círculo y la interceptó con lo que ya había, que se había salvado, digamos, de los incendios, este frontón, esta parte rectangular que hay en el acceso. Entonces la intersección de ambas figuras es lo que vemos actualmente. El círculo por un lado y el rectángulo por otro lado, ¿no? Ahora, no estoy muy segura si ese rectángulo tiene efectivamente las mismas piezas que tenía el original, pero sí tiene la inscripción original, que es que lo construyó Agripa. Y tiene también, me parece, las columnas originales, a excepción de una o dos, ¿ya? Que a lo mejor las sacaron de un lado, las pusieron en otro, pero son las columnas que tenía el edificio original. Bueno, tienen que pensar que en ese tiempo, digamos, cuando un edificio, bueno, se quemaba el techo, ¿ya? Porque el techo era de madera generalmente, pero el mármol no se quema, ¿ya? Entonces, los escombros, bueno, las piezas de las mismas columnas se desmontaban por el peso de las vigas que las empujaban, y todo esto, digamos, soporta la compresión, digamos. El otro día estábamos hablando del tema de los temblores, que cómo afectaban a estos edificios, a los arcos, me preguntó un alumno. Bueno, cuando se quema un edificio y todas las vigas del techo se desploman, esto no se desploma así, ¡pah!, sino que se desploma primero como para un lado, para otro. Entonces esas vigas que están en la parte superior y que están ardiendo, empujan a los soportes, que en este caso serían las columnas, las empujan y las botan, digamos, ¿ya? Ahora, si esas columnas están formadas por varias piezas, como en el caso de los griegos, esas piezas se pueden reaprovechar. Y por el contrario, si son columnas que eran de una sola pieza, como estas del Panteón, si se caen, lo más probable es que se fracturen, entonces ya no se pueden usar, por lo menos no de la altura que tenían. Pero se me ocurre que la razón es que sacaron todas las columnas que no se habían caído y que estaban completas y las pusieron adelante, ¿ya? Y reconstruyeron en el fondo el frontón de ese templo original. Eso es lo que creo que pasó. Ahora no he encontrado un texto que me lo reafirme, pero pareciera ser que esa es una explicación plausible.
Bueno, como esa parte de adelante se tiene otra geometría, también tiene otras proporciones. Y este ancho, o sea, sí, ancho me refiero del rectángulo, es este de los 6/8. Es la proporción esa, donde hay octavos y cuartos, y son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De ahí hasta ahí. Eso lo tienen que poner a continuación del rectángulo este verde. O sea, en el fondo tienen que construir esta línea de acá. ¿Ya? Son 6/8. Ahora el ancho todavía no lo vamos a ver. Por el momento vamos a dejar eso. Y lo que vamos a hacer ahora es las figuras básicas. Y aquí sí voy a abrir una capa que yo ya tengo dibujada, que es esta. Ah, me quedó parecido. Y ahí está el rectángulo. Voy a apagar la verde, ¿ya? Está el rectángulo. Está el cuadrado que teníamos en ese más grueso. Es el cuadrado que está dibujado ahí, ¿ya? Y esta distancia que hicimos acá, los 6/8, esta distancia de acá, es lo que se ve aquí, que hay un rectángulo. ¿Estamos bien? Medio enredado soy yo de repente. Voy a apagar entonces las proporciones que teníamos abajo. Y ahí están las figuras básicas. Construí en línea blanca ahora. Está el primer círculo, y el segundo círculo que está con esa otra proporción. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, si ustedes se fijan en esas figuras geométricas básicas, está en el fondo el proyecto del Panteón. Está contenido en esas figuras. Ustedes me dicen cuándo sigo. Ah, y algo que no dije recién, cómo construir el ancho de esta parte de acá abajo, acá, es con los 4/8. O sea, de esta proporción sería la mitad para un lado y la mitad para el otro lado. Son 8/8, digamos, de esa proporción. Ese es el ancho. Ahora si volvemos a mirar el dibujo, vemos que esto tiene una serie de figuras, son las hornacinas se llaman, esto que está acá. Son espacios que están pensados para poner alguna estatua adentro y en el fondo construir con eso un altar. ¿Ya? El panteón, su
su significado es el lugar de todos los dioses. El pan quiere decir todo. Y teón viene de la teología, digamos, de los dioses. Entonces, panteón quiere decir que están todos los dioses reunidos en ese lugar. Y la razón de que esto sea un círculo en planta y también en corte es porque el círculo es una figura que es completa o se entiende como completa. De todas las figuras geométricas es la que tiene ese significado de abarcar todo, y generalmente un círculo es utilizado para hablar como del universo, de todo, de lo que involucra todo, ¿ya? Entonces se utiliza en el fondo en este espacio arquitectónico no solo el círculo, sino que la esfera. Entonces en ese espacio que es circular también es posible construir una esfera tridimensional que cabe perfectamente en ese espacio. Porque si vemos el corte del Panteón, ese mismo diámetro que hay en planta también está en la altura, desde el piso al oculus que está arriba en la cúpula. ¿Seguimos? Ya están todas, tienen todos dibujado esto que acabo de terminar. ¿Será que sí? Sí, profe, yo sí, no sé. Ya, sigo. Entonces aquí vamos teniendo ya las figuras básicas. Vamos a apagar las proporciones porque vamos a usar vamos a ver qué proporciones tengo que usar para construir esas hornacinas que están en los muros. Y para eso lo que tienen que hacer es... lo que tienen que hacer es, a partir del centro, yo no voy a usar el verde, tienen que trazar una diagonal hacia las esquinas de ese cuadrado, que es esta línea roja que está ahí, ¿ya? Y eso mismo lo repiten en la otra diagonal. Pueden ayudarse con una regla en mina, digamos, lo que estamos trazando. Y en el fondo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una cruz y tenemos una X, ¿cierto? Una une los vértices del cuadrado y la otra, la cruz inicial, está uniendo los lados del cuadrado. Y luego, allí tienen que calcular entre esa distancia y esta otra, que son las dos círculos, tienen que dividirlo como en 3, ¿ya? Y el 1/3 de afuera es el que construye una especie, otro círculo en el fondo. Ustedes pueden trazarlo completo, pero sirve para la esquina. Aquí. ¿Se entendió eso? Aquí tenemos un 1, un 2 y un 3. Sí, 1/3. Se divide en el fondo este espacio, que es la distancia entre los dos círculos, en 3.
Y el de afuera construyes otro círculo virtual que en el fondo te permite trazar estas líneas que están en el fondo de las hornacinas. Ya. Y esas hornacinas tienen unos cachitos aquí en la esquina. Y eso tienes que unirlo de nuevo con el centro. Eso es a ojos, chicos. Entonces estamos haciendo esto. ¿Cómo vamos? ¿Lo entendieron bien? Ahora, el lugar donde van estas no son diagonales, son estas líneas que van para construir los bordes de esa hornacina. Fíjense que es donde intersecta una de las líneas que teníamos originalmente de proporción, que es esta. Es la misma. Ojalá no la hayan borrado. Cuando intersecta con el círculo, ahí, esa es la línea que tienen que hacer, que une con el centro. Eso lo debía haber dicho antes, pero así se construye. Recordemos que aquí era un séptimo, y aquí era un sexto. ¿Ya? Estoy concentrado siempre. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Ya? ¿Sigo? Lo que tenemos que hacer ahora, ups, se me fue son estas otras hornacinas que tienen forma de ábside, ¿ya? Que es un arco que está en la planta, ¿ya? Dentro del edificio, que son estos de acá. ¿Ya? Hay tres. Hay uno al fondo y hay dos a los lados. Ahora, ¿cómo se construye ese arco? A partir de un cesto, se traza al séptimo, acá, un ángulo, y en la esquina se construye ese arco que tiene la misma profundidad que esto, que la hornacina esta que es como rectangular. Entonces acá
En el fondo tengo que repetir el sexto, el séptimo, el sexto, aquí menos. Entonces, muy abajo. Son esa. Y eso. Y en este de acá igual. Eso, aquí. ¿Sí? Si prendo la otra capa, que es donde están las proporciones, eso debería coincidir. ¿Se fijan? O sea, en el de arriba no coincide mucho, pero un error mío, digamos, no tener prendida las proporciones. Entonces, eso. Ahí. ¿Vamos bien? Listo, profe, yo ya lo hice. Ya. Bien, entonces ya ahí está, bueno, las proporciones en este caso están con las líneas rojas y lo que queda, una vez que ya tenemos todo eso trazado con proporciones, es trazar la figura que se construye, ay, no, bueno, la figura que necesitamos hacer, que es como la obra. Y si somos mágicos, digamos, ahí en azul está la figura. Ahora, ¿cómo construyen esta parte de acá abajo? Me refiero a estas proporciones, ahí va a quedar de tarea para ustedes. Eso y esto. Tienen que darle al ojo, tienen que ir sacando hasta dónde llegan esos muros.
tienen la guía, así que lo pueden hacer. Pero acá adelante tienen que tomar en consideración que entre S y S hay más o menos un tercio, porque si bien es cierto, este igual a este del centro, acá, lo que hay ahí, es un poquito más ancho, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, tenemos una y dos columnas, y acá tenemos solo una, ¿ya? Entonces ustedes tienen que eso sacarlo. No es difícil, así que lo pueden hacer. Sin borrar las proporciones, ustedes van a achurar esos muros, que son muy importantes en el caso del panteón, porque son unos muros muy gruesos que permiten trasladar el peso de la cúpula hacia el piso. Y ahí están achurados esos muros. Son muros tremendos. Y de hecho el hormigón que se ocupa en esa parte, cuando hay hormigón, está hecho con una piedra basáltica, que es una piedra muy pesada, ¿ya? Y a medida que va subiendo esto hacia la cúpula, van utilizando piedras más y más livianas hasta llegar arriba. ¿Cómo estamos? Están dibujando todavía, parece. Ahora, todo esto que les hice yo en colores era para que se dieran cuenta, pero ustedes en su carpeta lo hacen con lápiz grafito, las líneas base, las líneas guía, lo que yo siempre les hablo de las tramas, y luego esto que está en azul es lo que se tiene que hacer en tinta, ¿ya? Y también no se hace a veces en tinta lo que rellena, porque es mucho, pero sí el borde. O sea, si le quitamos el relleno, eso es lo que hay que hacer en tinta. Voy a sacar el rojo y voy a sacar las figuras básicas. Entonces lo que se hace en tinta es solo lo azul, ¿ya? Y ustedes el resto de las cosas que ocuparon, todo esto, las líneas base, el rojo, todo eso lo dejan en grafito. Se deja, porque yo ahí veo que lo hicieron construyendo, no calcando. ¿Se entiende? Es importante que entiendan eso porque generalmente no lo hacen. Ponen las proporciones después encima, como si lo hubieran hecho con proporciones, pero no calzan.
Ya, yo voy a, mientras ustedes terminan de dibujar, voy a mostrarles el, el corte. ¿Ya? Pero para eso... Sí, aquí acabo de confirmar que son 43,5 el, el ancho de esa primera imagen, primer círculo. No me acordaba bien. Y voy a ver si les puedo dibujar el corte rápidamente. ¿Están listos ya con el dibujo? Como para cambiarlo. Sí, profe. Ya. Está. Ya, voy a cambiar entonces la imagen.
Ya, esta imagen no va a estar con mucha resolución, pero es el corte, ¿no? No sé cómo hacerlo en resolución. Entonces voy a dibujar encima. Ya. Si tenemos la cruz inicial, la misma que usamos para el dibujo anterior, una cruz en el centro de la página, ¿ya? Vamos a trazar esta distancia de la misma manera que trazamos la otra, ¿ya? Recordemos esa. Ahí está. Voy a trazarla en el mismo lugar, pues si no, nos vamos a confundir. No era ese, era el... Lo voy a trazar allá. Voy a acomodar el dibujo que tenemos a esa... ahí. Y las proporciones que teníamos en amarillo están más o menos. Falta un poquito. Entonces, mm, mm. Voy a acomodarlo para usar las mismas. Todos son amarillos. Ahí. Ya, ahí está acomodado con las mismas proporciones que se hicieron la planta, que es lo que corresponde, porque vamos a las mismas proporciones. Teníamos las proporciones amarillas entonces,
Y si se fijan, esta línea de acá, donde están las columnas interiores, más o menos corresponde a la misma línea que habíamos trazado, que correspondía a 1 séptimos. Bien. Aquí están los séptimos. Bien. Aquí están las figuras básicas, que sería el cuadrado que contiene esa circunferencia inicial. Y lo que no vamos a tomar en consideración va a ser el círculo externo, ese no se hace, pero sí se ocupa el círculo interno, ¿ya? Y acá tenemos que un poco trabajar con otras proporciones. Si nos fijamos, este ábside que está al final, que es el del fondo, este de aquí me refiero, es un poco más alto que el séptimo, digamos, en primera proporción. Y lo hacemos, si lo dividimos en 3, esa distancia, la dividimos en 3, está en el primer tercio. Y esta otra, bueno, sí nos sirve de algo el círculo exterior, porque es a donde se supone que llegan los muros exteriores del edificio, ¿ya? Y una vez más, dividimos en 3 esto y debería llegar más o menos, no está muy bien calzado, pero ahí más o menos el ápice. Y el muro central, entonces, o sea, perdón, el círculo, llega hasta ahí, y de ahí, del primer séptimo, empieza a achicarse esto y construirse lo que es la cúpula, que es parte, digamos, de este círculo más de adentro. En el otro lado, a la misma altura, hay un dintel, no es un arco, que es donde está el acceso, ¿ya? Y después está toda la parte del frontón de acceso del edificio, ¿ya? Eso hay que buscar las proporciones, hay que trazarlo más o menos. Ustedes tienen que fijarse a qué distancia está esta línea de esa otra y de esa otra. Y así. Y por fuera, aquí sí es un tema netamente de ingeniería estructural. Aquí en el oculus hay un espacio, hay un grosor que es mínimo, digamos, y ese grosor se va incrementando aquí con esta escalerita que parece desde el corte, ¿no? Y hace que esta distancia crezca, ¿ya? Y eso es lo que permite ese peso que hay acá, ese peso que hay ahí, permite que esta cúpula llegue hasta allá arriba y no se caiga, incluso teniendo un orificio, que es el oculus, que tiene 8 metros de ancho. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una cúpula que se construye en base a pesos en la parte del muro, esto que les he puesto acá, esta es la parte de la cúpula, peso ahí y peso en el muro. ¿Ya? Los muros gruesos que llegan abajo. En realidad ese espacio no existe.
Y esto, en esa parte no llega hasta abajo, porque está el acceso, pero sí por el lado. Entonces, no es que esto esté volando, sino que en el resto del edificio, esa masa grande llega al piso. ¿Ya? Y ese es el corte del panteón, que también lo tienen que hacer. ¿Se entendió? Me dicen, por favor. Sí, profesora, sí se entendió. Ya. Me gustaría que me mostraran lo que han hecho. Voy a dejar de compartir esto para decirles a cada uno cómo fue, cómo lo hicieron. Así que prendan sus cámaras y muéstrenme lo que hicieron. O me lo comparten, no sé cómo. Más cerquita, Ignacio. A mí me quedó súper chueco, porque las líneas del centro me habían quedado chuecas. Ya. Pero El ahora círculo, no, pero está bien, Ignacia. Mira, muéstrame el nombre. Mira, el círculo está súper bien. A donde me sí, parece pero son, que no ahí, está muy bien es en el rectángulo del acceso. No, sí ahí está está. bien, está Ahí. construido. Tienes que tratar de, si lo quieres hacer de nuevo, pero siguiendo las mismas instrucciones, te va a quedar mejor. Pero fíjate en que las proporciones del rectángulo, ese que está pegado, están un poco largas. O sea, esta Ya, distancia en tu dibujo es más larga que aquí. Así ya, que cuando traces esas líneas vía, fíjate en que no tengan más que un 6 octavos. ya, Creo que le sí, dije 8 octavos por la puede proporción. ser, Sí. a revisar. Mi Pero va palito igual bien. está, ¿Ah? mi palo está como chueco, si tengo que hacer otro porque el palo en sí está raro. Ya, pero no Tengo que- importa que esté chueco. Si no lo usas como regla, lo usas como referencia de Mm, distancia. Entonces, las distancias tienen que estar bien, pero no importa que no esté recto. Ya, como Ignacia, ¿quién más me va a mostrar? Que es bueno que sepan que está bien dibujado. Ya, pues, sin importa que se vea la cama atrás deshecha. Catalina, Fátima, Camila, a ver quién me va a mostrar. No tiene cámara. Pucha, Catalina, ¿no? ¿Y no le puedes sacar una foto y compartir la foto? También puede ser así. Tenemos todavía 10 minutos, así que podemos... Sácale una foto y compárteme la foto. También para el que no quiera encender la cámara, esa es una opción. Profe, en el video igual va a subir el otro panteón, el que está como en pie, no como plano. No, pues si ese está en pie, el que dibujamos está tal cual. Sí, no, 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 ese sí. El otro, el que hice después. El corte. Ujú. ¿Lo va a subir también como video? Si no he terminado de grabar, todo esto se va a subir. Ah, ya. Ok, Pero, no sé. pero el corte que hice es del mismo edificio. Sí, sí, Lo yo que pasa es sé. que está visto en corte nomás. Sí, pero es que yo lo quería dibujar, entonces me queda media. Ah, no, pero va a estar en el video. Ah, ya. Eso es. Ya. ¿No quieren mostrar ustedes?
Profe, yo lo muestro. ¿Ya? Le voy a compartir. Ok. Ya. Súper bien, Javiera. Gracias, profe. Está súper bien la proporción. Ahora, cuando lo pases a tinta, una sola línea, no varias líneas, ¿ya? Ya. Y lo que tienes que mejorar en el trazado del mina es hacer también una línea, no varias líneas, porque varias líneas en el fondo ensucian el dibujo. Sí, es que me salía en chueca, entonces la tenía que pasar por encima. Sí, pero están súper bien las proporciones, lo hiciste tal cual como yo lo indiqué. Y eso es lo que tienen que hacer en sus dibujos, hacerlo con las proporciones. Porque haciéndolo con las proporciones siempre va a quedar igual. Si tú te fijas y comparas con el mío, están iguales. ¿Se entiende? ¿Para dónde Sí. va la cosa? No importa que en el caso tuyo las líneas estén, le decimos líneas pelúas a estas líneas múltiples. No importa que estén las líneas pelúas, pero está la misma proporción del original. Y eso es lo que se entiende como un buen dibujo. Así que si tú, por ejemplo, eso ya lo corrigieras, estuviera ya en tu carpeta, tendría probablemente todo el puntaje, porque están las proporciones correctas. Aunque el dibujo no se vea top, ¿ya? Porque Ya. todavía falta la línea de tinta, ¿ya? Pero está bien hecha la construcción de la base, ¿ya? Eso es lo importante. Así que súper, súper bien. Gracias, profe. Dale nomás, ¿alguien más quiere compartir su dibujo? Aunque no le haya quedado tan bueno como a la Javiera o a la Ignacia. Sí, lo bueno de compartirlo y que se los corrija es que lo puedan hacer bien. Me parece que nadie más lo hizo. Bueno, para ocupar estos 5 minutitos que nos quedan, el Panteón está ubicado en esta zona de Roma que se llama Campo de Marte. Toda esta parte de acá, no sé si ven mi cursor, pero es una zona plana, digamos, que no está en... No está compartiendo Profe, no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla, perdón. Lo siento. Ya, ahí. Eso yo sí no los veía a ustedes. Ya. ¿Me ven el cursor o no? Sí, Ya. En donde marca mi cursor, todo esto de acá, se llama Campo de Marte, o se llamaba Campo de Marte. Es un sector donde se juntaba el ejército para hacer sus prácticas, sus ejercicios militares, ¿ya? Y ese sector de Roma se pobló y se empezó a llenar de edificios, uno de ellos el Panteón, que está ubicado justo en el centro. Si vamos a la maqueta, es todo este sector de acá, es muy grande, y tenemos aquí el edificio del Panteón, o acá, en este otro dibujo que está visto desde, o sea, esta otra maqueta que está vista desde atrás. Ahí adelante está esto que está acá por el frente. Y en la realidad, si vemos, es casi igual, o sea, muy igual. Solamente le falta algunos revestimientos por dentro y toda esta parte del frontón que tenía esculturas, igual como en los templos griegos, ¿ya? Y por dentro le falta todo el recubrimiento a la cúpula, que está con el hormigón a la vista,
pero eso tenía un recubrimiento de bronce, que fue sacado de ahí, se le sacó en el tiempo de la Edad Media, digamos, y uno de los papas lo utilizó para hacer cañones. Así que se perdió. Ahí está el frontón, sin las esculturas en su dintel, digamos, en su frontón. Aquí está la inscripción que dice Agripa, le falta la A y la G que están detrás de este ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre, pero es una columna cuadrada que tiene un nombre. Ay, se me olvidó. Obelisco. Obelisco, eso, muy bien, Alex. Profe. Obelisco. El obelisco es egipcio. Es una estructura egipcia. Bueno, ahí está la inscripción. M. Agripa F. Coster, no sé qué. La traducción exacta no la sé. Estas columnas son de una sola pieza, ¿ya? Y tienen una altura, creo que de 8 metros. Y ahí vemos imágenes del exterior. Bueno, están re feos los muros exteriores por el lado de atrás y de los lados. Pero se ven, se me fueron todos. Se ven en el interior de los muros unos arcos, estos que están acá, y ahí también, estos también, todos esos. Esos arcos se llaman arcos formeros, y no es que ahí haya habido una ventana o un espacio vacío, sino que esos arcos ayudan a que cuando viene la fuerza se distribuyan hacia los lados, y los espacios que quedan dentro del arco quedan más liberados de ese peso, y se van distribuyendo las cargas de esa manera. Es una estructura netamente de descarga de fuerzas, ¿ya? De las fuerzas de compresión. Y por dentro tenemos ya estamos a la hora, tenemos esta cúpula que está construida en base a casetones, hasta casi un 2/3 de la altura. Los casetones, que son estas partes de acá, cumplen una función estructural también, porque al sacar parte de esta masa que es parte de la cúpula, también están alivianando la cúpula, ¿ya? Y abajo está revestido con mármol, ¿ya? Todos los muros, las columnas son de mármol, las hornacinas, las hornacinas me refiero a esos espacios como hacia adentro, como ese de ahí que es rectangular. Estas otras son más pequeñas y están como en el muro nomás, ¿ya? Y tenemos otras ahí arriba. Todo esto está apoyadísimo en la geometría, en las proporciones. Y por último el oculus que está ahí arriba, que tiene 8 metros, como ya les dije, de diámetro, y que deja entrar una luz cenital que baña todo el espacio, ¿ya? Y no solo entra la luz, sino también entra el agua cuando llueve, porque esto no tiene ninguna clase de barrera contra los elementos, no hay vidrio ahí. Y el piso está levemente convexo hacia los lados. Entonces cuando llueve, cae el agua y se distribuye hacia los lados y se evacúa por un alcantarillado de agua, lluvia. Esa es la cúpula, que es maravillosa. Es más grande en su diámetro que la cúpula de San Pedro. Así que, para que se hagan una idea, digamos, de la tecnología avanzada que tenían para construir cúpulas los romanos. Aquí hay otras imágenes de adentro. Bueno, actualmente hay muchas esculturas adentro, pero no son de los dioses, sino que son esculturas de otros tiempos, digamos, renacentistas generalmente. Profe, la mayoría de los templos romanos tienen columnas corintias nomás, ¿no? O sea, como que todas las que he visto. Usan mucho las corintias, es como la preferida. Es por su esbeltez y porque era simétrica por todos lados, entonces era fácil ponerla en cualquier parte.
Pero como ves tú acá, tienen el capitel corintio, pero son columnas lisas. Entonces, en realidad, ellos toman lo mejor del pueblo griego, de la arquitectura griega, pero lo reinterpretan. No es exactamente una columna corintia. ¿Tiene un capitel corintio? Sí. Y estas otras 4 fotografías son del acceso, estas 2 de la derecha, donde se pueden ver las puertas, que son de bronce y las originales. Es un gran acceso, son unas enormes puertas. Y acá está el corte y la planta. Idealmente yo siempre les pido que lo hagan así, pero como ya hicimos la planta grande, el corte lo tienen que hacer grande también, en una hoja nueva. Y este es el edificio que hicimos hoy, o sea, el plano que hicimos hoy, a partir de este lo hicimos. Y este es el otro que usamos del corte. Ya, chicos, espero que les haya quedado súper claro cómo dibujar el Panteón. Es una de las obras que pedí en el listado, así que ya tienen avanzado parte de la entrega, que es del 28 de agosto, es para esa fecha. Y ya el lunes voy a empezar a pasar materias de Edad Media, entonces es otro tema. ¿Ya? Acá acabamos Roma. Si tienen alguna pregunta, como rápida la hacen ahora, y si no, pregúntenme lo que quieran por correo, o incluso el lunes en algún momento si tienen dudas de algo, también me lo pueden preguntar en clase. ¿Ya? Sin embargo, por correo yo prefiero porque así les contesto bien, o sea, con calma. Nos vemos el lunes en historia y hoy día nos vemos con los que están en mi taller. Todos los talleres tienen, por lo menos los talleres de primero van a clase hoy día. Profe, referente al taller, al final se iba a votar ahí mismo si es que queríamos que hoy día fuera como Sí. entrega o revisión. En el taller mío vamos a votar al inicio de la clase, de taller. Ah, En ok, el ok. taller, la sección 3, ya votaron ya, creo. Y la sección 2, no sé cuándo lo van a hacer, supongo que a principio del taller o lo hicieron también, no sé. Nosotros somos como los que vamos más atrasados en cuanto a la votación. Pero la votación es netamente para ponernos de acuerdo y validar la opción de hoy día hacer la corrección de los cubos y dejar la entrega, o sea, la nota en el fondo para el día martes. Para que no les afecte, digamos, el haber perdido el martes pasado. No sé, el que no se conecta no va a tener corrección nomás. Gracias, profe. Ya, nos vemos entonces con algunos en la tarde y con el resto el lunes. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos.